Soy de la idea que todo el mundo quiere ser feliz. O sea, ¿a quién no le gusta andar feliz, contento, satisfecho? ¿Alguno de ustedes quiere ser feliz? Levante su mano, por favor. Ninguna persona en su sano juicio quiere ser infeliz. Sí, de hecho, se considera un trastorno, una enfermedad mental. Bueno, el texto de hoy nos habla sobre ser bienaventurados, ser dichosos, ser felices. Pensemos un poquito, ¿qué fuentes de felicidad conocemos para la gente de nuestra época, para el siglo XXI? ¿Qué hace feliz a la persona que va caminando por la calle, a su compañero de trabajo? ¿Qué hace feliz si usted es profesor, qué hace feliz a sus alumnos? Piensa un poquito. ¿Qué cosa hace feliz al ciudadano promedio? El dinero, bienes materiales, el último celular, con cámara dual y no sé qué, ni siquiera sé qué es esa cuestión ya. No, la suegra nunca hace feliz a nadie, hermano Cristóbal. Tengo una excepción. Algunos hombres se sacien con el poder, desean el poder y hacen una carrera por el poder muchas veces. Pero hablábamos con mi polola en la mañana porque le estaba viendo ejemplos, porque tenía algunos ejemplos bastante limitados, pero ella me decía, mira, esto no lo has pensado. La realización personal para muchas personas también es un objetivo de felicidad. El éxito laboral. Conversaba con un chico que es discípulo en Pródigo. Él estudia en la universidad, o sea, él estudia en la universidad, pero estudia un postdoctorado. O sea, él ya salió y está como... Tiene muchos estudios, es seco, pero muy humilde. No se nota que él tiene tanto estudio. Él es el verdadero doctor. Y el caso es que él me dice que en su ambiente la competencia es impresionantemente brígida. O sea, la gente vive para tener éxito académico. Es una carrera, así, muy impactante. La gente vive para eso, para el éxito académico. Bueno, también hay otras fuentes de felicidad que nosotros generalmente consideramos buenas. Por ejemplo, hay gente que dice, no, yo soy feliz con mi familia. O yo soy feliz al tener muchos amigos. O yo soy feliz y completo proyectos. Esas cosas son cosas que uno diría, no es tan malo, sí, usted es feliz con su familia. Pero el texto de hoy nos quiere mostrar que la propuesta de Jesús para ser feliz es diferente. Jesús nos propone una vida como bendecidos, como bienaventurados. Una vida en torno a Él. Una vida que puede ser vivida con dicha, puede ser vivida con gozo, sin importar las circunstancias. Bueno, el texto de hoy está en el contexto del ministerio de Jesús en Galilea, se le llama. Son los primeros capítulos de Lucas, de hecho, hasta el capítulo 9. Observa un poco los versículos anteriores. Fíjese ahí. El versículo 6-17 dice que Jesús fue en compañía de sus discípulos y había ahí una gran multitud. Una gran multitud de gente. Una gran multitud. Muchas personas seguían a Jesús. Cuando dice gran multitud, son dos palabras que generan sumatorio. Entonces eran cientos de personas, si no miles. Había una muchedumbre de la ciudad que quería seguir a Jesús, pero Jesús estaba aquí no en la ciudad, así como que Jesús estaba en un estadio, como nosotros imaginaríamos. No, Jesús estaba en un lugar abierto, dice en un llano, probablemente en el desierto. Y dice el texto ahí que había venido gente de todos lados del país. Dice en el versículo 17, gente de Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, para ser sanados por sus enfermedades. Para ubicarlo un poco en el mapa. Nosotros estamos aquí en una zona que se llama Galilea. Si usted quiere puede ver el mapa final de su Biblia, pero estamos en una zona que se llama Galilea, al norte de este país, que es la zona de Israel. Bueno, más al norte, 100 kilómetros más al norte, estaba esta zona que se llama Tiro y Sidón. 100 kilómetros. ¿Ya? Y 100 kilómetros más al sur estaba Jerusalén, que era la capital del país, y una región que se llamaba Judea. Entonces lo que está diciendo es que había venido gente de 100 kilómetros de distancia a escuchar, a ver a Jesús, a estar con Jesús. Ya, 100 kilómetros es ir de Viña a Santiago, más o menos. Un poquito más de Viña a Santiago, pero digamos que... Sí. O desde Casablanca a Santiago sería. Bueno, es realmente muy lejos, porque
Exacto, considere que no había medios de transporte en esa época como los que tenemos ahora, que uno va en auto y ya se cansa del... Ayer viajamos a Santiago, uno llega agotadísimo de ir y volver al mismo día, pero esta gente caminaba los 100 kilómetros. Entonces, había una gran multitud apasionada con Jesús. Y fíjese cómo dice el 19, que habían ido para oír a Jesús, para ser sanados de sus enfermedades. Toda la gente procuraba tocarle. La multitud se juntaba, gran cantidad de gente se juntaba para obtener de Jesús sanidad. Bueno, y en este contexto empieza lo que vamos a reflexionar hoy día. Jesús nos dice, de hecho, un poco más adelante, en otras reflexiones de Lucas, que yo creo que van a ver ustedes después, que Jesús dice sobre la multitud, esta generación, le dice a la multitud, esta generación es una generación perversa, porque solo busca milagros. El texto nos dice ahí, insinúa claramente, pero después Jesús lo dice claramente, de que la gente venía para ser sanado de sus enfermedades, para recibir algo de Jesucristo. Y en este contraste, el autor de este libro, Lucas, nos presenta que Jesús hace algo en el versículo 20. Dice, vuelve su vista a sus discípulos y pronuncia este discurso. Bueno, este discurso tiene una intencionalidad y es lo primero que nos refleja el texto. Una intencionalidad clara a la formación de los discípulos. Y esto lo va a ver usted durante todo el libro de Lucas, lo puede ver en otros libros. El énfasis de Jesús es en sus discípulos. Muchos diálogos de Jesús fueron solos para ellos y solo ellos escucharon. Jesús, de hecho, oró muchas veces en voz alta. Usted se puede preguntar por qué sale la oración de Jesús si uno ora calladito. No, pero Jesús oraba en voz alta para que sus discípulos aprendieran a orar. Podemos decir con convicción que Jesús trabajaba con las multitudes, estaba allí con la gente, pero para enseñar, para orientar a sus discípulos. Y ese es el objetivo de este discurso. Lucas genera un contraste intencional, porque quería que sus discípulos entendieran lo que verdaderamente significa ser bendecido por Dios. Quería redefinir su concepto de bendición de Dios. Y quería redefinir qué significaba y qué implicaba seguir a Jesús. Entonces, estaban las multitudes siguiendo a Jesús porque hacía milagros. Así que Jesús empieza un discurso, da dos breves discursos. Uno es las bienaventuranzas y la segunda mitad se le conoce como los ayes, donde Jesús dice ay. Entonces, Jesús mira a sus discípulos, en contraste con las multitudes. Jesús se da vuelta, mira a sus discípulos y les dice, ustedes son bienaventurados. Ustedes son bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurado? Lo busqué en la RAE y dice prosperidad o felicidad humana. Prosperidad o felicidad humana. La gente cuando... Bienaventurado es un sinónimo bíblicamente de bendición o dicha o incluso felicidad. Tiene relación con ser feliz, tiene relación y implicaciones con disfrutar de circunstancias favorables. Por lo tanto, de hecho, esta definición de la RAE está, en cierto sentido, acertada. Literalmente, ser bienaventurado significa ser bendecido, haber recibido bendición. Entonces Jesús le está diciendo aquí, Dios los bendice a ustedes. Dios los bendice a ustedes. Ustedes son dichosos, ustedes son felices. El bendecido es quien disfruta del favor de Dios. Por otro lado, Jesús presenta otro concepto inicial, en contraste. Observa el versículo 24, dice, pero ay de vosotros. Le dice, ay de ustedes. En el español, ¿cuándo uno dice ay? Cuando le duele algo. De hecho, la RAE, también lo busqué en la RAE. Dice suspiro o quejido, expresión de aflicción o dolor. Y esta, mira, escúchale. Si tuviéramos musiquita así, tun, tun, tururun, tun, 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 podríamos ponerla en este momento, porque voy a leerla. No quise cambiarla porque está muy bonita. Seguida de una partícula de y un nombre o pronombre denota pena, temor, conmiseración o amenaza. Ya, ¿qué significa esto? Cuando uno dice, ay de mí, por ejemplo.
o ay del que me ofenda. El sentido del texto, de esta palabra, en el original, tiene que ver también con dolor. Por eso lo decidieron traducir en el español como ay. De hecho, la idea de la palabra es un estado de intensa angustia, de pena, de aflicción, de miseria incluso. Hay algunas traducciones que ponen a ustedes les espera aflicción en vez de ay, para explicar un poco el concepto. Es incluso hasta bien fuerte porque habla de desastre la palabra, nos habla de horror. Comúnmente, esta palabra se usaba para introducir el discurso de castigo de los profetas en el Antiguo Testamento. Introducía un anuncio de perdición o de castigo. Entonces, teniendo estas dos palabras, bendición, ser bendecido, ser dichoso, ser feliz, y lo que nuestra versión pone ay, pero es miseria, angustia, pena, nos presenta dos alternativas. Debemos reflexionar qué entendía a las personas de su época de estas dos palabras. ¿Qué significaba ser bendecido por Dios para la gente de la época de Jesús? Debemos entender la mentalidad judía y lo que significaba para ellos bendición. Bendición para un judío era bienestar y prosperidad. Bendición de Dios era la justa retribución por mis acciones. Yo me he portado bien, así que Dios se encarga de darme bienestar material. Porque Dios es justo. Y el Dios justo que hace recompensa a los buenos y castiga a los malos. Yo soy bueno, así que Dios me bendice. Entonces, en la época de Jesús, el religioso, el fariseo, era un modelo de persona buena, porque era un modelo de persona bendecida por Dios. Los ricos eran admirados en la cultura judía, porque eran personas bendecidas por Dios. Los sanos eran admirados, porque la sanidad era un don de Dios. Haciendo el contraste que Jesús hace, ¿qué significaba entonces miseria para la gente en la época de Jesús? Bueno, para los judíos era el pobre y el enfermo el miserable. Porque Dios es justo. Para los judíos esta es su visión de mente, visión de mundo. Y Dios castiga a los malos. Entonces, si tú estás enfermo es porque algo malo hiciste. Lo va a mostrar en varias historias después. El pobre, el que no tenía recursos, algo malo tuvo que haber hecho, decía el fariseo judío. Algo malo hizo, por eso Dios lo castigó. Por su propio desempeño. Hay otra visión de mundo que también tenemos que entender para entender el texto. Y es la visión de mundo griega. Porque Lucas escribe en un contexto de personas griegas. Entonces, ¿qué significaba bendición, la primera palabra que dijimos, para el público griego? Bueno, los griegos venían de una cultura donde había que comprar el favor de sus dioses. El tremendo panteón de dioses que tenían, a través de ofrendas, a través de su adoración. Había que comprar el favor de ese Dios. Los dioses entonces así daban poder, daban victoria en la batalla, daban belleza física a sus servidores, daban la salud, daban placeres sexuales, daban prosperidad material o deleites terrenales, como por ejemplo grandes banquetes. La fiesta de la vendimia de los romanos era una consagración a los deleites terrenales que daban los dioses. Entonces esto significaba para el público que leía este texto. ¿Pero qué significaba ser maldecido para los griegos? Bueno, la miseria era una intervención por la ira de los dioses. En la cosmovisión griega hay una visión como de determinismo trágico. Mi destino está definido y si mi destino es la tragedia, yo voy a lamentarme por todo mi viaje y por mi condición. Si usted lee tragedias griegas, se entiende al tiro esta visión de la cosmovisión. O sea, estoy destinado a la tragedia, entonces sufro durante toda la historia llorando por mi condición de tragedia. Pero Jesús redefine lo que significa ser bendecido.
Jesús redefine lo que significa ser bendecido y Jesús redefine lo que significa la miseria. Una tercera pregunta que quiero hacerle, ya que estamos en esta modalidad de las dos palabras. ¿Qué entiende la gente de nuestra época con ser bendecido por Dios? ¿Qué entienden las personas cuando uno les dice recibe una bendición de Dios? ¿Qué entiende la gente? Por ejemplo, yo a veces voy saliendo del colectivo y le digo, que Dios lo bendiga. Y el 100% de las personas dice que Dios lo bendiga a usted también. Todas las personas. Nunca me ha tocado a alguien, no creo en Dios. No, que Dios te bendiga. Es como un dicho para un país católico, de hecho. ¿Pero qué entienden las personas por bendición de Dios? También conversaba esto con la Lore en la mañana y ella me decía, que le pasen cosas buenas. Eso piensa la gente. Entonces es un buen deseo, una expresión de un buen deseo. Dios me bendice a mí si yo le pido algo y Él me dice que sí. Dios me bendice a mí si Él me da lo que yo quiero. Yo le pido y Él me da lo que sea que yo quiero. De hecho, para muchos, eso es un motivo de una relación con Dios. Ese es el motivo de su relación con Dios. Dios ha sido tan bueno conmigo porque yo le pido y Él siempre me ha dado. Dios es casi un viejito pascuero que sirve para darme bendiciones. Dios es casi un viejito pascuero que me da bendiciones y me da todo lo que le pido. Pero Jesús dice, no se trata de eso, una relación con Dios. Jesús redefine lo que es la bienaventuranza y Jesús redefine lo que es la miseria. Examinemos primero, ¿qué significa ser bienaventurado para la Biblia? ¿Qué significa ser bendecido para la Biblia? ¿Cómo es que el ser humano podría ser bendecido si nosotros observamos la historia humana y no es un festival de alegría ni de gozo? De hecho, la historia bíblica del Antiguo Testamento enfatiza cómo vivimos en un mundo que ha sido corrompido por nuestro egoísmo, que ha sido corrompido por el pecado, que está marcado por la muerte y la pérdida. Pero allí es donde la fe bíblica propone una única perspectiva de la bendición. Dijimos que ser bienaventurado es ser dichoso, ser feliz, ser bendecido. Bueno, hice un estudio de muchos salmos, pero voy a leerle 3. Porque si usted va a una concordancia, o vaya al internet en realidad, mucho mejor, y busca allí, biblia.com. Y usted va allí donde está la lupita para buscar, y busca ahí, bienaventurado. ¿Ya? Y le va a salir toda la lista de palabras del Antiguo Testamento donde se usa bienaventurado. Y se va a dar cuenta que todas dicen algo como esto. Bienaventurado o dichoso o bendecido es el pueblo cuyo Dios es Jehová. Bienaventurado, ese era el Salmo 144. Ahora el Salmo 40 dice, bienaventurado el hombre que pone en Jehová su confianza. Tú haces bienaventurado para siempre al que cree en ti. Con tu presencia lo deleitas con gozo. El Salmo 84 dice, Señor, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Va observando un patrón, ¿no? El Salmo 112, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor. Y el 128, bienaventurado el que teme al Señor, el que anda en sus caminos. Dichoso y bendecido es aquel cuya esperanza está en Jehová. No me suena esto como que se trata de que Dios me dé lo que yo quiero, para nada. Para la Biblia, ser bendecido, ser bienaventurado es estar con Dios. Ser bendecido es conocer a Dios. Ser bendecido es confiar en este Dios. Es una actitud que el pueblo de Dios toma, no solo por las circunstancias fáciles, no solo por las circunstancias felices, sino porque su esperanza está en el Dios de amor, en el Dios de la promesa. Es una actitud que el pueblo de Dios toma. Por eso es significativo la venida de Jesús cuando Jesús dice, traigo nuevas de gran gozo. La misma raíz griega aquí de bendición, de gozo, de alegría. Traigo nuevas de gran alegría. El Salmo 32 dice, bienaventurado es aquel cuya transgresión fue perdonada
cuyo pecado es cubierto. Bienaventurado es el hombre quien el Señor no culpa de iniquidad. Bueno, Pablo comentó este texto y dice, este salmo está hablando de cuando alguien es gozoso porque Dios perdona tus pecados y te atribuye justicia sin la mediación de las obras. Entonces, ser bienaventurado, en segundo lugar, es haber sido perdonado por Dios. Ser bendecido es haber sido perdonado por Dios, es experimentar su salvación. Bienaventurado es aquel cuyo pecado es perdonado. Pero ¿cómo es nuestro pecado perdonado? A través de una experiencia con Jesucristo. Y por eso Efesios 1 dice, la alabanza sea para Dios, porque nos ha bendecido al estar unidos con Cristo. En Efesios 1:3, Dios nos ha bendecido al estar unidos con Cristo. Entonces, bendición es conocer a Cristo. Ser dichoso es experimentar a Cristo. Ser feliz es estar unido a Cristo. Dijimos que Jesús redefine lo que es ser bendecido y lo que es ser miserable. Que Jesús nos presentaba dos discursos, aquí un discurso de gozo y de dicha y otro de aflicción, de angustia y de miseria. Pero si observamos bien, así que esté atento a su Biblia, vamos a ver versículo por versículo, vamos a ver que son incluso discursos paralelos. Primero Jesús nos habla sobre las riquezas. Observa el versículo 20, dice, bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Y ahora, saltes un poco más adelante, mira el 24. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya están recibiendo todo su consuelo. Jesús son paralelos, son los dos primeros temas que habla en cada uno de sus dos discursos. Y nos habla de las riquezas. Dios bendice a ustedes los que son pobres porque el reino de Dios les pertenece. En medio de una cultura que consideraba que la pobreza era un castigo de Dios, que era una justa retribución para las malas acciones, Jesús dice que de hecho, reconocer nuestra pobreza espiritual es el paso para conocerle. Reconocer nuestra necesidad de Él es el paso para tener comunión con Él. Dios los bendice a ustedes, pobres, porque el reino de Dios les pertenece. El cristianismo se trata de eso. Se trata de reconocer que yo no puedo por mí mismo. Se trata de reconocer que por mí soy pobre en espíritu. No puedo por mis propias fuerzas. Por eso Jesús dice de ustedes es el reino de Dios. La máxima bendición de Dios es reconocerle a Él mismo como rey sobre mi corazón y mi vida. Por eso Jesús presenta un contraste en el versículo 24 y dice, ¡qué aflicción! ¿Cuánta aflicción les espera a ustedes los ricos? Porque ya tienen vuestro consuelo. Porque su única felicidad es aquí y ahora. En una cultura de la época de Jesús, que es tal como la nuestra, porque consideraba que la riqueza material era una bendición de Dios, una justa retribución de mis acciones. Jesús dice que de hecho, el amor a las riquezas aleja de Dios. Ojo, no es que tener dinero sea malo en sí mismo. No, es transformarlo en nuestro Dios, en nuestra primera necesidad. Es transformarlo en la fuente de nuestra felicidad. Es creer que la vida se trata del aquí y del ahora. Jesús dijo, nadie puede tener dos señores. No es posible servir a Dios y a las riquezas. Jesús también dijo, tengan cuidado con la avaricia, porque la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Jesús no está diciendo que la vida no se mide según cuántas cosas tenemos. Que la felicidad no es aquí ni ahora. Esa debe ser nuestra postura con la riqueza. Esa debe ser nuestra postura con el dinero, de hecho. Mi última felicidad está en Jesucristo. Si el Señor me da, lo uso para su gloria. Si el Señor me hace pasar por aflicción y falta de dinero, lo uso para su gloria. En segundo lugar, Jesús nos habla del hambre. Versículo 22. No, es 21. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados.
Bueno, le dije que era de paralelos. Su paralelo está en el versículo 25. Segundo punto es el hambre. Ustedes los que ahora tienen hambre serán saciados. Y el 25 dice, ¡ay de ustedes los que ahora están saciados! Porque tendrán hambre. Jesús dice que Dios bendice a los que tienen hambre porque serán saciados. Y dice que espera aflicción a los que están gordos y prósperos. Porque hay un horrible tiempo de hambre por delante. Vivimos en un mundo de tremendas desigualdades, donde algunos se quedan con todo y muchos se quedan con nada. Jesús está condenando eso. Y está diciendo que eso es de hecho oposición a su reino. En tercer lugar, Jesús nos habla del lamento o del sufrimiento, del dolor. Jesús habla de lágrimas y de llorar. El versículo 21 dice, bienaventurados ustedes los que lloran, porque reirán. Eso contrasta con el 25. Ay de ustedes los que se ríen ahora, porque se van a lamentar y llorarán. El 21 dice que Dios nos bendice cuando lloramos. Y en realidad cuando estamos en medio de un gran dolor verdadero, realmente profundo, es súper difícil ver cómo algo puede ser una bendición. ¿Cómo puede ser mis lágrimas una bendición? Pero el argumento de Jesús es invitarnos a ver más allá. Dice, a su debido tiempo reirán. En medio de nuestras lágrimas, Jesús nos invita a ver cuando Él vendrá, cuando ya no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Esta risa que Jesús se refiere es la comunión con Él eterna. Por eso contrasta con el 25. Dice, ¿qué aflicción les espera a ustedes los que se ríen? Porque esa risa será luto y dolor. Estamos en medio de una cultura superficial de evasión al dolor. Y en medio de eso, Jesús nos dice que vivir para evadir el dolor es vivir de manera miserable. ¿Qué miseria tienen ustedes que viven evadiendo el dolor? Jesús desafía a la sinceridad, a la aceptación al dolor como parte de la vida. Porque recuerda que finalmente una vida sin Él lleva al dolor eterno. Una vida vivida para evadir el dolor, para el placer personal, es una vida que lleva al dolor eterno, en el infierno, una vida separada de Él. El cuarto tópico que Jesús toca es la reputación. El versículo 22 nos dice, bienaventurados, felices, dichosos son ustedes cuando los hombres los aborrecen. Ustedes son bendecidos y otras personas los odian, te dicen. Ustedes son bendecidos cuando otra gente los colma de insultos, cuando otra persona los desprestigie por causa del Hijo del Hombre. De hecho, alégrense cuando los desprestigian. Salten de gozo cuando los desprestigian, dice Jesús, porque su recompensa es grande en el cielo. En una cultura que pensaba que el sufrimiento era un castigo, en una cultura que pensaba que los hombres de buena reputación son aquellos que son ricos, son aquellos que tienen apariencia correcta religiosa, que Dios no lo ha castigado con el sufrimiento y la enfermedad. Jesús dice, el sufrimiento es una bendición. Qué duras palabras nos está diciendo el Señor. Nos dice que nos espera la bendición cuando la gente nos excluye y nos odia por seguir a Jesucristo. Ojo, este sufrimiento no es por causa de mis propios errores. Jesús está diciendo sufrimiento por causa de Él.
Ya no se refiere a las consecuencias de nuestro propio pecado. Si yo meto un dedo en el enchufe, me voy a electrocutar. No es porque Dios quiera que sufra porque estoy sufriendo por causa de Jesús. Fue un ejemplo burdo, pero se entiende la idea. Jesús está hablando de el injusto trato por seguir a Jesucristo, por seguir al Hijo del Hombre. Quería conversar hacer un paréntesis, perdóneme, pero de aquí no vuelvo en mucho tiempo, así que no sé si van a hablar de este tema, así que quería hablarle. Jesús dice que Él es el Hijo del Hombre. De hecho, este es el nombre que Jesús más usa. Este nombre se basa en Daniel 7, Daniel 7:13. El profeta Daniel escribe así: He aquí en las nubes venía uno como el Hijo del Hombre que vino hasta el anciano de días, que ese es Dios, y le hicieron acercarse delante de él. Y a este Hijo del Hombre le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Uno se puede preguntar, si Jesús era el Mesías, ¿por qué Jesús no dice porque siguen al Mesías? Su época esperaba un Mesías guerrero, esperaba un libertador del yugo de Roma. Eso es lo que esperaban. Un gran descendiente de David que iba a ser el Mesías prometido, que iba a ser un guerrero como Josué, que iba a hacer que ellos dominaran por fin la tierra prometida. Pero Jesús, en cambio, decidió usar el nombre de Hijo de Hombre. Primero, para evitar que la gente lo coronaran como el rey Mesías prometido, porque no era el tiempo. Y segundo, porque su coronación no se trataba de reinos humanos. Su coronación sería en la cruz, a través del sufrimiento. Jesús se atribuye a sí mismo el siervo sufriente de Isaías 53. Jesús es Dios que se hizo hombre para sufrir por nosotros. Por eso es que Jesús nos invita a sufrir. Porque Jesús nos invita a ser como Él. Este texto nos muestra que la identidad de Jesús, la identidad de ese Hijo del Hombre que sufre, debe permear la identidad de nosotros, sus discípulos. Debemos aspirar a que el destino de Jesús sea nuestro destino. Estamos siguiendo a un maestro que sufre. ¿Por qué esperamos que nuestro destino sea diferente al de Él? Seguimos a un Mesías que se entregó por amor, que sufrió voluntariamente, que fue rechazado y muerto. Su identidad de sacrificio debe llevarnos a vivir vidas de sacrificio. Sacrificio por el prójimo. Primera de Juan 3:16 dice así: En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. ¿Se acuerdan la canción que cantamos? Dios muestra su amor por nosotros en que Jesucristo murió por nosotros. Pero Juan lo lleva a una aplicación. Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también debemos entregar nuestra vida por nuestros hermanos. Lo que Jesús nos está diciendo es que Él se sacrificó por nosotros primero y nos llama a imitarle. Por eso Jesús nos invita al gozo cuando otros nos tratan mal, injustamente. ¿Qué bendiciones los esperan cuando la gente los odia y los excluya? Cuando se burlen de ustedes y los maldigan, como si fueran gente maligna, porque siguen al Hijo del Hombre. Cuando les suceda eso, pónganse contentos. Sí, salten de alegría, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Recuerden que los antepasados, Jesús dice aquí, recuerden que los antepasados trataron así a los profetas. Los profetas fueron rechazados al decir el mensaje de Dios. No debemos esperar que nos toque algo diferente que lo que le tocó a Jesús. Por eso Jesús presenta el contraste en el 26, dice: pobres de ustedes, miserables de ustedes, les espera gran aflicción los que son elogiados por toda la gente. Dense cuenta que a los profetas, los antepasados de esta gente, los trataron así. A los falsos profetas. Pobres de ustedes, cuando todo el mundo los elogia. Jesús nos invita a despreciar la falsa promesa de la reputación, la falsa promesa del éxito laboral, la falsa promesa de la aceptación social.
No necesitamos el reconocimiento de las demás personas. No necesitamos los elogios si nuestra identidad está en Jesucristo. Pero de hecho Jesús llama a su iglesia a ser contracultural, a no buscar el elogio de su cultura, a no buscar el elogio de las multitudes, sino que a tomar el paso de valor de ser rechazado muchas veces por pensar diferente. Entonces, cerramos esta observación del texto. ¿Qué es ser bendecido por Dios? Ser bendecido por Dios es conocer a Jesús. Ser bendecido por Dios es experimentar a Jesús. No es recibir de sus bienes, no es recibir buenas cosas materiales. No es prosperidad, es encontrar gozo en Él, en cualquier circunstancia. Como decía el texto de Filipenses que leíamos. ¿Todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Ese es como un lema canuto súper mal usado. Porque Pablo antes está hablando, ¿puedo vivir en abundancia o puedo vivir en escasez? O sea, cuando no tengo nada. Pablo estaba en la cárcel diciendo, aunque estoy en la cárcel, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es un texto de éxito, es un texto de ánimo en el sufrimiento. Eso es ser bendecido por Dios, encontrar gozo en Jesucristo en cualquier circunstancia. Entonces, ¿cómo define Jesús lo que es una vida miserable, una vida infeliz? ¿Cómo define Jesús una vida infeliz? ¿Una vida miserable? ¿Esta vida de aflicción, de dolor? ¿Esta vida de ay? Es una vida sin Jesucristo. Jesús dice que una vida sin Él es una vida infeliz. Y cuando yo estaba pensando en esta parte del texto, me generó un problema porque muy pocas veces la gente dice que se siente infeliz. O sea, de hecho, muchas veces la gente no se reconoce infeliz, no se reconoce miserable, no se sabe así. Dice, yo tengo plata, tengo una casita, tengo un perrito que hace desorden de repente, pero me hace feliz. Tengo a mi familia, estoy contento. Entonces, no me siento feliz, no creo que sea miserable. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Jesús dice esto? Mire, le voy a contar una anécdota. Se va a reír toda la vida de mí por esto, pero no importa. Hoy día desayuné café con vinagre. Me levanté en la mañana para reflexionar un poco sobre el sermón, lo que había preparado, lo que había leído y todo eso, y ordenar un poco las cosas, a hacerme un café. Ya, puse a hervir el agua del hervidor, un café brasileño rico, puse el grano allí en la prensa francesa, súper rico. Ya, esperé 5 minutitos, seguí toda la regla. Lo puse. Me hice un cortado chiquitito y un café con leche. Y lo llevé arriba a mi pieza y seguí trabajando ahí. Y de repente probé el café y estaba asqueroso. Estaba asqueroso. Ya, y dije, chuta, me quedó malo, no sé. Po. Así que yo boté el café nomás. Y después la Lore, como 1 hora después, le pedí si me podía hacer ella el café, porque supongo que si yo lo hice mal, tal vez ella lo pueda hacer bien. Así que me hizo el café. Y también estaba asqueroso, po. Entonces ya ahí hay un problema, porque a mí es normal que me quede asqueroso si yo no sé cocinar. Pero resulta que llega como, no sé, pensamos que la leche estaba cortada, así que probamos la leche y no, estaba bien. Olía el café, estaba bien también, era un café de grano. Ya, no sé, no supe explicarlo. 1 hora después llega mi mamá y me dice, estábamos conversando del tema y me entero que estaban limpiando el hervidor con vinagre. Y había quedado toda la noche. Yo llegué y puse el hervidor y me hice mi café con vinagre. Yo creía que tenía todos los ingredientes bien. Pero jamás se me ocurrió que el agua era el problema. Bueno, la vida sin Jesús es un café hecho con vinagre. ¿Ya? Al parecer la vida, al parecer uno ya juntó todos los ingredientes, pero algo no calza. Uno ya ve el producto final y algo no calza. John Piper
Contaba sobre el testimonio de la conversión de su abuelo. Y él se convirtió muy adulto. Y él decía que él miraba al final de su vida con lágrimas llorando, diciendo, desperdicié mi vida. Desperdicié mi vida. Eso es un café con vinagre. Estuvo preparando todos los ingredientes. Estaba convencido que era lo mejor. Súper rico. Y llega y lo prueba al final. Qué desperdicio este proyecto. La Biblia dice que hay un vacío en el corazón del hombre, que solo puede ser llenado con Jesucristo. Esa vida miserable puede ser solo salvada por Jesucristo. Nos dice que fuimos creados para su gloria y lejos de Él nunca cumpliremos nuestro propósito para existir, nuestro propósito verdadero. Fuimos creados para glorificar a Dios y gozar de Él. San Agustín escribió hace muchos siglos, dice, Señor, tú nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Entonces, ¿cómo define Jesús la felicidad? En medio de nuestras desviadas, nuestras depravadas definiciones de felicidad, nuestras definiciones idolátricas de felicidad, Jesús dice que solo en Él hay verdadera felicidad. Porque Él mismo es la felicidad. No hay felicidad fuera de Jesús. Jesús es el verdadero gozo, la verdadera dicha, la verdadera bendición. Experimentarlo solamente a Él. Entonces, entendiendo este texto, ¿qué pasa con nuestra vida? Yo le tengo 3 invitaciones para aplicar. Hay muchas posibles interpretaciones de esto, hay muchas posibles aplicaciones. Pero la primera invitación que creo que Jesús nos hace es vivir una vida alejada de la victimización. La vida que Jesús propone es una vida alejada de la victimización. Porque Jesús asume la realidad, dice, la vida está llena de dificultades. Jesús lo garantiza, no dice, no, si me siguen se van a acabar sus problemas. El cristianismo verdadero nunca pretende anular los problemas. No, si alguien le dice a usted que si usted conoce a Dios se le van a acabar sus problemas, le está mintiendo. Probablemente sea lo contrario. Jesús propone que en medio de nuestras dificultades, problemas, sufrimientos y lágrimas, Él va a estar con nosotros. Él nos propone una vida de gozo. Él dice Jesús con mucha valentía y atrevidamente dice, ustedes son bendecidos cuando pasan problemas. Ustedes son bendecidos cuando están en dificultades. ¿Y qué está diciendo? Pensé yo. ¿Cómo está diciendo eso? ¿Quién se siente bendecido? Habló primero de la riqueza, de la pobreza. ¿Quién se siente bendecido cuando falta plata para fin de mes? ¿Quién se siente bendecido cuando falta trabajo y apenas alcanza para comer? Que es lo segundo que habló Jesús, el hambre. Jesús habló de las lágrimas. Entonces yo pensaba, ¿quién se siente bendecido cuando sufrimos gran dolor? Cuando perdemos a un ser querido, cuando una persona que amamos tiene cáncer y no hay esperanza para su vida. ¿Cómo va a ser eso una bendición? Pero Jesús propone que cambiemos los ojos con lo que vemos la vida y el mundo. Jesús dice, no nos victimicemos, porque Dios ya nos dio tanto. Y Él nos sostiene en medio de la dificultad. El Señor Jesús nos invita a una vida de gratitud radical. La semana pasada entraron a robar en Pródigo. En la noche. Y robaron todas las cosas que el maestro que estaba haciendo el arreglo de las dependencias tenía ahí adentro. Probablemente fue dateado porque entraron directo a la bodega. Y aparte destruyeron el cartel que teníamos afuera y hace 2 semanas ya habían destruido otro cartel que teníamos afuera, una gran pancarta. Y también estuve pensando en eso, que realmente desanima. A cualquier lata, cuando está esa oposición en la misión, da mucha lata, da rabia incluso. Y resulta que estábamos en una reunión de oración el día jueves y uno de los hermanos propuso orar por las personas que nos robaron. Y ahí eso me hizo cambiar el switch, porque yo estaba súper picado. Y
Y yo no había visto que la propuesta de Jesús para la vida es orar por tu enemigo. Aquí hay un contraste claro. Jesús propone, o vives una vida de amargura, o vives una vida de gozo. Hay tantos cristianos que viven encadenados por la amargura, como si el Señor no fuera bueno con nosotros, como si el Señor no hubiera hecho nada por nosotros, pero Jesús nos propone una vida de gozo incondicional. Muchas veces los cristianos viven vidas de ingratitud, pero Jesús nos propone gratitud radical. Miserable es la vida del rencor. Por eso Jesús propone la vida del perdón. Hagan lo que yo hice. Miserable es la vida del que busca la riqueza. Miserable es la vida del que busca el amor propio, que se mira el ombligo todo el día. No, la vida bendecida, la vida feliz, la vida satisfecha es la vida de amor al prójimo. Por eso, hermano, no se victimice con sus problemas, porque Dios nos ha dado tanto. Dios nos sostiene en medio de la dificultad y eso es suficiente para vivir plenamente agradecidos cada uno de los días de nuestra vida. Ese es el primero. Perdone si me extiendo, pero siempre me extiendo cuando vengo para acá. Me da como confianza. Lo segundo que creo que el Señor tiene para decirnos en este texto es que nos desafía a vivir con gozo en medio del dolor. Bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los que lloran, dice. Bienaventurados los que sufren. Jesús nos desafía al gozo en medio del dolor. ¿Pero por qué podemos tener gozo? Porque en Cristo tengo todo lo que necesito. En Cristo tengo todo lo que necesito. Yo soy bendecido por Dios, inmensamente bendecido, no solo porque Él me cuida, no solo porque Él me sustenta en la semana, no solo porque Él siempre está conmigo, sino porque Jesucristo vino y murió por mí. Y en Él tengo todo lo que necesito. Pablo escribió en 2 Corintios 6. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos gozo. La vida cristiana no propone no sufrir. Pablo lo dice claramente, hay dolor en nuestro corazón. No, Jesús no dice, yo voy a anular el dolor en sus vidas. Eso es solo cuando estemos en el cielo con Él. No, hay dolor en nuestro corazón. Pero así tenemos el gozo verdadero. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros, dice Pablo. No poseemos nada, sin embargo, lo tenemos todo. No poseemos nada, pero lo tenemos todo. ¿Por qué? ¿Qué tenemos? Tenemos a Jesucristo y Él es nuestro todo. Pablo escribió, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor moriremos. Cuando muramos, porque es una certeza, para el Señor lo haremos. Por eso Él dice, vivir es Cristo, porque la única lógica, lo único que tiene sentido para vivir es vivir para Cristo, pero Él dice, morir es ganancia. El cristiano es llamado a vivir el dolor, incluso la muerte, sin miedo, sino que mirando más allá, con gozo en el dolor. Y eso sí que es difícil. Eso es muy difícil. Pero Jesús nos invita a recordar que Él, en medio de las dificultades, está allí, junto a nosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Pero más aún, el texto nos recuerda que el Hijo del Hombre volverá en gloria y majestad. Viene el día de Jesús el Señor, donde no habrá más tristeza, ni más llanto, ni más dolor. Y esa es nuestra esperanza final. Eso es lo que Jesús nos recuerda. Pronto vendrá un día donde ya no habrá más lágrimas, donde ya no lloraremos más. Por ahora Él está con nosotros, en medio de los dolores que son reales. Y mi tercera invitación para ustedes, como primera viña, es a resistir la cultura de la falsa felicidad. Creo que Jesús nos invita a resistir esa cultura de la falsa felicidad, pero a través del gozo verdadero, a través de la verdadera dicha, a través de la verdadera bendición. Nuestra felicidad no es aquí y ahora. Vivimos en una cultura que va del dolor. Pero el Señor nos llama como cristianos a presentar la cosmovisión real de la vida. Nos llama a ser cristianos que viven la vida dejando que la dicha de Dios, el gozo de Dios fluya a través de ellos. Cristianos que sean bendición para su ciudad. La vida del bienaventurado, de la persona que es bienaventurada, debe impactar su comunidad. Dicha que fluye, querido hermano. Gozo que fluye hacia su comunidad. Comparte el Evangelio.
con sus familiares que no conocen a Jesucristo. Comparte el Evangelio con sus compañeros de trabajo, comparte el Evangelio con las personas de su barrio. Pero sobre todo, transforme esta iglesia en una comunidad donde fluye la dicha. Hermano, no hay una opción tibia del cristianismo, no hay una opción de, sí, me digo cristiano, pero hago que mi comunidad viva con valores anticristianos. Solo hay dos opciones en el texto de Jesús: bienaventurado o miserable, seguidor de Jesús bendecido, o persona que vive con su esperanza acá. Transforme su iglesia y aporte para que su iglesia sea una comunidad donde fluye el gozo, donde fluye la dicha. Desde su sonrisa en el saludo a la persona que lo visita, su recepción, desde su abrazo a aquella persona que usted no va hace tiempo, pero hasta cosas prácticas como no hablar más de los demás, como cortar duramente la murmuración, como cortar esos pensamientos de juicio que están en nuestra mente y corazón. No son la vida del bienaventurado. Esas son las vidas de personas que tienen su esperanza acá. Corte el pecado en su comunidad. Corte su aporte para estas obras de la carne que no son la vida del bienaventurado. Corte con la murmuración. Corte con hablar mal de otras personas. Corte con el egoísmo. Corte con el juicio en su corazón y en su mente. No, debemos transformar nuestra comunidad en una comunidad honesta y transparente donde la dicha fluye, donde usted se goza con los demás. Y está bien, mi hermano es imperfecto, porque yo también soy imperfecto. ¿Qué me importa? Yo me gozo con él. No lo ando juzgando, no ando hablando mal de él a su espalda, porque yo no tengo nada mejor que el que está al lado. Somos llamados como comunidad a resistir la cultura de la falsa felicidad. Pero eso se consigue creando una cultura de iglesia del verdadero gozo. En serio, hermano, no depende de la edad que usted tenga, no depende del proceso en que esté. El gozo del Señor es para los jóvenes, el gozo del Señor es para los adultos, el gozo del Señor es para el adulto mayor. El gozo del Señor es para toda la comunidad cristiana, para vivir una comunidad donde el gozo del Señor fluye aquí. Eso es una comunidad bendecida. Entonces, hermano, ¿cómo usted puede contribuir? Piense, ¿cómo usted puede contribuir a que mi iglesia sea una iglesia donde la dicha fluye? ¿Qué puede hacer para que la dicha del Señor llegue a mi hermano que está al lado? Entonces, Jesús define la verdadera felicidad como una propuesta para la vida. Y esa es vivirla con Él. No es vivir en un constante anhelo de un presente terrenal mejor, un futuro terrenal mejor, aspirando al sueño de la clase media, como nuestra cultura lo hace, o luchando por una carrera académica, luchando por el éxito laboral. No, la propuesta de Jesús para la vida tampoco es vivir en una constante añoranza del pasado, como muchas personas viven, con pena de las cosas que han perdido, con pena por su dolor, del pasado que ya se me fue, pegado en el recuerdo de mis años mozos. No, Jesús dice que la dicha es para vivirla hoy día. El valor del discipulado es encontrar gozo en seguir a Jesucristo, en estar con Él, en experimentarlo a Él, en contentarse con Él. Tengo todo lo que necesito en mi Maestro. Estoy satisfecho. Por eso vivo con gozo. Y vivo con gozo hasta que Él vuelva. Porque Él va a volver. Esa es mi esperanza final. Porque pucha que es difícil la vida. Pero mi Maestro va a volver. Reflexione entonces, hermano. ¿Está usted buscando su felicidad última en algo que no es Cristo? ¿Está usted buscando su felicidad última en algo que no es Cristo? Porque ese es el camino de la miseria, es el camino del caos, es la infelicidad. Y no solo la infelicidad acá, sino la infelicidad eterna. El fin último de la vida es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre.
Experimenta a Cristo cada día. Si usted no lo conoce, le invito a acercarse a Él. Él está con las manos abiertas llamándolo. Jesucristo está llamando. Experiméntelo a Él, conózcalo. Pero finalmente, querida iglesia, Jesucristo nos invita a la misión. Porque hay personas que viven en esta miseria y en este caos. Hay personas que viven la segunda mitad de la vida, pensando que con sus riquezas, con su éxito, ellos van a ser felices. Que puede haber dicha en este mundo, pero se encontrarán al final con un café avinagrado. Así que, hermano, comparta la única fuente de bendición. Comparta el gozo, comparta la dicha con quienes están desesperados por encontrarla y cree una comunidad que viva el gozo del Señor.